¿Alguna vez has deseado tener el poder de ser invisible? Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos deseado serlo. Y es que cuando nos imaginamos que podemos aparecer o desaparecer a voluntad, creo que se nos vienen a la cabeza cosas bien divertidas, como escaparnos para una fiesta a la que no nos dieron permiso de ir, o hacerle una broma a un amigo. De pronto, escuchar esa conversación que tanta curiosidad nos genera. Pero ¿qué pasa cuando ser invisible no es una condición que se pueda controlar? ¿Qué sucede cuando ser invisible es algo que se convierte en algo permanente? Para muchas personas, como yo, ser invisible se convierte en un estilo de vida. Pero quiero hacer un paréntesis aquí para explicarles qué es lo que hace que un objeto se vuelva invisible. Leyendo sobre el tema encontré que hay varias formas. Una de ellas es cuando la masa del objeto no es capaz de reflejar la luz. ¿Esto qué quiere decir? Los rayos de luz atraviesan el objeto y por lo tanto se hace invisible a los ojos del observador. Pero hay otras formas. Por ejemplo, cuando escondemos el objeto, cuando lo camuflamos con su entorno o cuando lo ubicamos en un lugar completamente oscuro. Yo aprendí a hacerme invisible como mecanismo de defensa, pero con el tiempo esto se convirtió en mi cotidianidad. Me escondía detrás de malos hábitos alimenticios, que en algún momento de mi vida me llevaron a pesar más de 90 kilos. Me camuflaba para pasar desapercibida, cuando hacía a un lado mi cuidado personal y ponía de última mi autoestima frente a lo que yo creía que era mi deber en la vida. Era ser buena mamá, buena profesional, buena esposa, buena hija y buena hermana. Y me sumí en la oscuridad absoluta cuando me negaba a socializar con personas que no estuvieran dentro de mi círculo más cercano. Y así, debajo de todos los kilos, con la autoestima destruida y en la soledad más absurda, me convertí en la mujer invisible. Mi superpoder era ser invisible. Pero hace poco, leyendo en un foro sobre superpoderes, encontré que ser invisible no es tan chévere, porque cuando eres invisible te quedas ciego. Y el argumento de la persona que debatía en este foro era que nuestra visión funciona cuando la luz y las imágenes se reflejan en los tejidos de nuestros ojos. Si somos invisibles, no se refleja y por lo tanto no podemos ver. En mi caso, se trataba de ceguera mental. Y era una ceguera que no me permitía reconocer mi propio potencial. Y así, como Harry Potter, me arropé con mi capa de invisibilidad, que era calientica y cómoda, mientras veía pasar la vida. Pero en el fondo era porque tenía una voz dentro de mi ser que me decía que yo no era suficientemente buena, que yo no merecía nada mejor y que intentar algo nuevo me conduciría irremediablemente al fracaso. Y entonces me sumí en ese círculo vicioso que todos, estoy segura que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado. Y es ese momento en el que sabes que no eres feliz, que no te sientes bien, pero no haces absolutamente nada para resolverlo. Pero había días en los que yo me levantaba así como Felipe y decía, hoy es el día,
voy a bajar de peso, voy a hacer deporte, voy a estudiar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero así, como Felipe, ni siquiera terminaba la oración. No pasaba nada, porque yo no hacía nada. Yo no lo sabía, pero necesitaba algo que me sacudiera, que me llevara de la intención a la acción. Y ese día llegó, y por lo general cuando llega, llega con lo que más te duele. Mi hija Mariana tuvo un accidente en un entrenamiento de patinaje y se fracturó su bracito. Ella pasó de ser una niña deportista, atlética, a tenerle miedo a patinar y por lo tanto tomó hábitos más sedentarios y ganó un poco de peso. En una de las consultas de control con su ortopedista, me atreví a preguntarle por qué sería que la niña me estaba manifestando que tenía mucho dolor en sus huecos poplíteos. Para los que no saben, los huecos poplíteos es como se le conoce a esta parte de atrás de la rodilla. ¿Aprendieron algo? Y la respuesta que él me dio fue una frase corta, clara y contundente. Una frase que me sacudió el mundo. Y sus palabras fueron, y abro comillas, papá gordo, mamá gorda, niña gorda. Y fue en ese momento que yo hice conciencia de que yo no era tan invisible como creía. Hice conciencia de que había alguien que me estaba mirando fijamente. Y no solamente eso, repetía todo lo que yo hacía. Y entonces llega esa pregunta que te golpea como un rayo. Y me dije, ¿qué clase de modelo a seguir soy? ¿Qué es lo que le estoy enseñando a mi hija? Ese día tomé la decisión de emprender mi primera pequeña acción. Descargué una aplicación móvil en mi celular y con una disciplina casi religiosa logré bajar 14 kilos en 7 meses. Eso fue hace ya un ratito. Y empecé a cambiar, pero el cambio no solamente es por fuera, así como se ve allí, es también por dentro, un cambio emocional. Había decidido empezar a estudiar y con una confianza renovada me gradué con honores de mi especialización. Pero no solo se quedó allí, decidí seguir estudiando y hace un mes exactamente hoy terminé las materias de mi maestría. Empecé a reflejar la luz y me di cuenta de eso cuando en el banco donde trabajo como analista de crédito me entregaron una carta en la que me encargaban un cargo diferente. Y esta carta llegó después de haber tenido una conversación con la gerente de gestión humana del banco en la que le decíamos que como equipo de trabajo nos sentíamos invisibles. La frase fue tan fuerte y caló tan profundo en ella que cuando me entregó la carta me dijo, Carolina, esto es para que tú te des cuenta de que no eres tan invisible como crees. 0 Iván 2. Hay personas que están viendo tu trabajo y este es el momento de mostrarte. 5 meses después regresé a mi puesto, pero era una persona diferente. Tenía una nueva visión de negocio. Había descubierto talentos que no sabía que tenía y había renovado mis ambiciones y mis anhelos. ¿Acaso eso no es un gran cambio? Decidí encender la luz del cuarto oscuro y salir de mi aislamiento social. Y aunque a veces puedo parecer antipática al principio, es solamente porque me falta práctica. Hoy tengo un grupo de amigos maravilloso
que estoy segura están viendo esta transmisión por streaming. Y allí arriba tengo mi barra. Y he conocido personas súper valiosas después de intercambiar números de teléfono habiendo tenido una conversación cortita. Hoy entiendo lo importante que es generar redes y conexiones de valor con las personas. Y una pequeña acción, almorzar con el amigo de un amigo, ¿lo conocen? Me tiene aquí, parada, delante de ustedes contándoles esta historia. Son pequeñas acciones, sostenidas, disciplinadas y mantenidas en el tiempo, las que me han llevado a ver grandes resultados. Y cuando tú te acostumbras a hacer cosas nuevas, pues cosas interesantes pasan. Y yo tomé la decisión de que iba a empezar a hacer las cosas que me da más miedo hacer. Y lo hice porque cuando haces esas cosas que te da más miedo, lo demás parece un paseo. Le tengo mucho miedo a volar, a subirme a un avión. Tiemblo, me descompongo. Pero en el último año he salido 2 veces del país y he tomado más vuelos que en los últimos 10 años de mi vida. Y es tan interesante que en el último vuelo hasta hice un amigo. Me da mucho miedo hablar de finanzas en público, porque aunque sé que soy muy buena en lo que hago, sé que hay otras personas que saben mucho más que yo. Aún así, este año decidí grabar un video y postearlo en LinkedIn, invitando a la gente a que leyera mis artículos sobre finanzas para pymes. Y ese video y mis artículos han tenido un feedback súper positivo de pares, mentores y expertos en el tema. Cuando conocí a Carlos, le dije que yo no me sentía digna de estar en TED. Y aquí estoy. Quiero compartir con ustedes más que mi historia, lo que he aprendido en este viaje. Lo voy a resumir en 3 puntos fundamentales. 1. Hacerte visible no es cuestión de un cambio extremo. No tienes que dar el salto cuántico para visibilizarte. Son pequeñas acciones sostenidas, disciplinadas y mantenidas en el tiempo, las que te llevan a ver los cambios que quieres en tu vida. 2. Siempre hay alguien que te está viendo, así tú te sientas invisible. A mí me estaba viendo mi hija. ¿A ti quién te ve? ¿Tus hijos? ¿Tu pareja? ¿Tus amigos? ¿Tus colegas? Hazte esta pregunta. ¿Qué clase de modelo a seguir quieres ser? 3. Todos necesitamos ser notados. Y esta puede ser una frase un poco problemática, porque no me gusta figurar, soy tímido. No conozco a nadie que no tenga nada bueno que ofrecerle a los demás. Todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que enseñar. Y esto me lleva a una frase que me gustaría que se llevaran grabada con fuego en el alma. Y es que hacerte visible es atender un llamado de servicio a los demás. Nos han hecho creer por mucho tiempo que tenemos que brillar con luz propia, como bombillos. Pero no es así. La luz es la misma para todos. Lo que nos hace diferentes y únicos es la forma en cómo reflejamos esa luz. Hazte visible. Permítele a las personas que te rodean conocer tus matices, tus talentos, tus dones. Pon el conocimiento que tienes al servicio de los demás. Yo te invito hoy a que tú inspires a la persona que tienes al lado a través de tu ejemplo. Muchas gracias.